es un croissant, no es un ojo. Es un croissant, no es un ojo. Hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Abraham Seré y esto es A-Pencil. Te doy la más cordial bienvenida a este canal y en el día de hoy vamos a estar desarrollando un retrato utilizando el método Rayleigh. En este retrato nos vamos a enfocar en el parecido. La idea es que este dibujo nos quede más parecido al modelo y vamos a ver cómo el método Rayleigh nos ayuda en esto. Si deseas conocer más del método Rayleigh, te voy a dejar ahí arribita un video para que lo puedas ver. Es un video paso a paso de cómo desarrollar el método Rayleigh. También recuerda que en este canal hemos desarrollado un curso amplio de dibujo de retrato realista. Uno de los cursos, se podría decir, más completos que he visto hasta la fecha de retrato realista. Tan así que la empresa Crafty nos contactó para poder licenciar parte de nuestro curso, así que estoy muy contento por eso y también gracias a ti por apoyar estos videos, realmente muy contento. Así que ahí en la descripción te voy a dejar el link para que puedas ingresar al curso Aprende a dibujar retrato realista de cero a profesional. Ese curso te va a servir mucho si deseas aprender retratos. Si ya conoces un poco y quieres mejorar tus técnicas de dibujo, ahí está para que lo puedas ver. Entonces ahora vamos a ver cómo desarrollar un retrato realista utilizando el método Rayleigh, así que vamos a dibujar, te espero adentro. Este dibujo, si lo hiciéramos con el método Lumi, hacemos el famoso círculo. Luego del círculo vemos el ángulo de la cara, tiene un pequeño ángulo. Trazamos la cruz. Y acá eliminamos un poco. Generamos la parte frontal del rostro. Generamos la mandíbula. De esa manera tendríamos el método Lumi. Obviamente le podríamos desarrollar el tema de los planos. Hacerle más detalles. Pero a mí lo que me interesa también es el método Rayleigh. Entonces sobre ese método Lumi, al agregarle el método Rayleigh, se va dando el volumen. Empecé con el método Lumi, pero continúo con el método Rayleigh para poder ir entendiendo el ritmo del rostro. La oreja. Y así. Muchas gracias por estar aquí. Si tienes dudas, preguntas, ahí abajo en la casilla de comentarios las puedes dejar. De esa manera podemos seguir creando mayor contenido y también conociéndonos un poco. Y aprovechando que andas allá abajo, te puedes suscribir al canal y darle un like si te gusta este video. Continuamos con el dibujo. Voy entendiendo el ritmo del rostro y también que genera una construcción mucho más sólida. Vamos a tratar de dibujar a este personaje y también vamos obviamente a hacer algunas medidas para que así podamos validar estas medidas. Obviamente el alto, entonces si yo hago un círculo, ahí debería llegar la nariz aproximadamente, el tercio acá. Ya, importante los tercios. Y por ejemplo, si yo voy al modelo ahora y calculo los tercios, me queda un poquito más arriba. Entonces aquí ya me doy cuenta que estoy pasado, o sea, me pasé por harto el círculo, ¿ya? Para eso ahí borramos. Entonces de esta manera tengo el círculo, luego genero la mandíbula, la oreja, acá veo el temporal, por acá está la ceja, que son bastante cortas. Aquí hay obviamente un plano. Esto con el método Rayleigh se entiende así. La nariz va ahí. Hago el círculo del método Rayleigh para poder ir entendiendo. Pues desde más o menos acá saco el otro círculo para entender el volumen del rostro. La oreja está por acá aproximadamente. Todo esto es aproximado porque, si se dan cuenta, no estoy midiendo, estoy solamente tratando de colocarla en su lugar.
pero obviamente esto con un chequeo lo podemos corregir. Voy a buscar el centro. Por ejemplo, yo creo que el centro está ahí. Muy importante encontrar el centro con respecto al ancho. El centro está ahí, ¿ya? Y obviamente el centro es muy importante que podamos sacarlo así. Obviamente podemos buscar el centro de esta manera, o podemos buscarlo también con un compás, ¿ya? O sea, para poder tener mayor precisión. Por ejemplo, ahí el centro está en este sector. El centro de mi dibujo. Entonces con esa medida podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la oreja queda un poco más arriba, mucho más arriba, como por acá. Obviamente la ceja también queda más arriba. Con una medida podríamos ir calculando de mejor manera. Nosotros ya estábamos haciendo algunos círculos del método Rayleigh, pero eso es bastante desordenado. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ordenarnos un poco. Entonces ya saqué una medida que fue la mitad. O sea, esto fue como para hacer un pequeño boceto, pero vamos a hacer algunas medidas que nos ayuden a encontrar el parecido de este personaje. Bueno, nosotros calculamos este tercio de acá, ahí, tercio, hasta ahí. Y si nosotros vamos al modelo, validamos esos tercios en el modelo, y después me sobra muy poco, ya, muy poco acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Puedo ampliar esos tercios. O sea, esta nariz llega un poco más arriba. Amplié el tercio ahí de abajo, que eso va a ser mi base. Y ahí le di un poco más de amplitud a los tercios. ¿Ya? Borro las líneas que había generado anteriormente. Entonces yo hice primero una base, un boceto, más o menos para entender algo parecido a esto. Obviamente esto es un sketch, estamos trabajando como sketch, y para poder sacar algunas medidas parecidas, o sea, no nos vamos a detener en sacar todas las medidas parecidas, pero vamos a tratar de que quede parecido al modelo, ¿ya? Vamos a tratar de que se parezca, si no, ¿para qué estamos acá? Entonces vamos a trabajar el tercio de abajo y las medidas de abajo como ya hemos ido trabajando anteriormente. Entonces la primera medida que saco sería, bueno, importante también ver el tema del arco que tiene la cara. La cara, si se dan cuenta, la cabeza no está 100% recta, sino que tiene una pequeña inclinación. Así que esa inclinación nos va a ayudar bastante a poder entender el dibujo que estamos desarrollando. La inclinación la saco desde, justo trato de buscar el centro del ceño, o en este caso de la glabela, que está en este sector, y el centro de la barbilla, que yo digo que está en ese sector. Y de esa manera genero un ángulo, genero el ángulo y luego lo comparo. Ese ángulo puede ser recto o puede ser curvo. ¿Ya? Yo decido cómo lo hago, porque si se dan cuenta después cuando estén dibujando y estén haciendo el volumen, obviamente lo vamos a entender en manera de perspectiva para poder generar el volumen. Yo veo que el volumen de la nariz es así. Tratando de entender un poco el volumen. Después acá hay una incisión hacia adentro, aquí está el philtrum, luego del philtrum están los labios, el labio se abre un poco, después está el labio inferior, aproximadamente ahí, después hace esto y después sale la barbilla. Yo puedo desarrollar recto o puedo desarrollarlo curvo, o sea, yo decido eso, pero es más que nada para que podamos entender que es un volumen.
Entonces también la nariz, o sea, también está en perspectiva. O sea, que quiere decir que la parte que está más alejada va a ser más pequeña que la parte que está más cerca de nosotros, de lo que nosotros vemos. Y bueno, el ancho de la nariz es muy importante. Entonces nos vamos a enfocar en el sector de abajo para que de este sector podamos sacar todas las otras medidas que vamos a necesitar para poder desarrollar el dibujo. Y voy a buscar dónde está el labio inferior. Ya el labio inferior por lo general siempre está en el centro. Si yo calculo de esta manera, puedo hacerlo con el compás para verificar, para que ustedes también vean la verificación, que ese es el centro. Y en ese centro yo hago lo mismo acá en la referencia, busco ese centro y me doy cuenta que si yo reviso el centro de la boca, donde está el labio inferior, lo que me encuentro es que justo en el centro llega la sombra, un poquito más arriba está el labio. Entonces ahí llega la sombra, ¿ya? Esa sombra, y un poquito más arriba está el labio. Tiene labios, el labio de abajo se ve muy pequeño con respecto al labio de arriba, ¿ya? Entonces ahí tengo la mitad. Ahora lo que debería hacer es sacar una medida más pequeña, que sería la mitad de la mitad. Me da justo, y ahí tengo entonces el labio inferior, la mitad. Yo digo que es ahí, la puedo comparar. Me paso un poco, bajo. Ahí debería ser la mitad. Entonces en este sector debería estar el labio, completamente el labio. Si yo voy ahí nuevamente, veo el labio está ahí. Entonces el filtrum está ahí. Ahí llega la mitad, ahí sube el filtrum. Y yo podría perfectamente desarrollar luego el labio, o sea, teniendo esas dos medidas. Pero obviamente no voy a saber si el ancho está correcto, a no ser que yo lo compare. Una comparación es directamente ir al ancho del labio, recordar desde dónde estoy tomando el ancho del labio, que sería, por ejemplo, desde el sector más oscuro justo en el bigote con respecto a la comisura del labio, y eso lo comparo hacia arriba y veo hasta dónde llega. Llega justo en el sector de la boca, de donde está la mitad. Entonces yo hago esto así, traslado así, y hasta ahí llega la comisura. Obviamente la comisura puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, porque sucede mucho cuando estamos dibujando. Nosotros sacamos puntos, pero no todas las cosas salen como nosotros queremos. O sea, podemos perfectamente estar cometiendo un error. Entonces, mucho de eso vamos a tener que resolverlo a través de las comparaciones. Y eso se hace a través del celular, con el celular como espejo. Podemos validar esas medidas o esas formas que ya estamos desarrollando. Estoy desarrollando formas, aunque también se podría solamente sacar medidas y podríamos ir avanzando así en el dibujo, pero la idea es que podamos ir avanzando ya. Entonces acá, por ejemplo, el labio llega hasta aquí, se abre un poco la boca, y luego de que se abre, acá tiene el filtro. Tenemos entonces hasta ahí la separación que existe entre el borde del rostro, que este borde, acuérdense que es una línea que nosotros la sacamos de manera de avistamiento, no la calculamos. Vamos a validar un poco. Acá tenemos el pómulo que se eleva un poquito. Este tercio es muy importante, ya que es el que nos va a ayudar a sacar las otras cosas que vayamos a dibujar. Entonces, por ejemplo, la línea que nosotros calculamos que llega hasta aquí, si nosotros tiramos una línea hacia arriba, la nariz debería llegar hasta ahí. O sea, es una nariz bastante ancha. Importante, ¿eh? Entonces, el tema de los anchos con respecto a los largos son muy importantes. Y la boca, si nosotros trazamos una línea recta hacia arriba, la nariz llega hasta ahí.
la nariz de botón. Y ahora vamos aquí. Tratamos de hacer la forma de la nariz. Que son cosas que nos van a ayudar a encontrar el parecido finalmente, el tema de los rasgos. ¿Ya? Entonces esto lo podemos, la nariz la podemos desarrollar como una especie de planos, como para poder entender el volumen de la nariz. Entonces yo hago primero el plano base, que sería la parte de abajo, y luego trato de construir un poco este círculo que hay acá para poder darle ese volumen. Recuerden la línea de volumen que hicimos. Aquí ya estamos dibujando este sector de acá, este sector de acá, donde está el músculo cigomático, el que va acá también, de manera simétrica. Entonces tenemos que nosotros hicimos este círculo de acá, del método Rayleigh, que nos ayuda también para poder entender un poco la musculatura. Ahí está el músculo orbicular de la boca, y ese músculo orbicular hace más o menos esto, y se parece mucho a lo que Rayleigh hace. O sea, Rayleigh se basa mucho en la musculatura para poder hacer su método, y finalmente eso nos da el ritmo del rostro. Entonces eso sería. Luego tenemos la línea menos ahí, la otra línea de Rayleigh, y nosotros tratamos de seguir el ritmo. Acuérdense que ahí llegaba el sector del centro, y la oreja llega como hasta ese sector, y desde abajo, para que no nos confundamos con la oreja, si nosotros trazamos una línea, la oreja llega hasta ahí. Entonces eso nos aumenta el rango de la mandíbula. Ahí tenemos más o menos la oreja, y podemos borrar para no confundirnos, ¿ya? Entonces, bueno, el método Rayleigh traslada la parte de la oreja, hace algo así y llega a la boca. Si nosotros nos vamos aquí, tiramos la línea así, y nos vamos a la cúspide de la oreja, donde está el hélix, y de esa manera seguimos el ritmo, ¿ya? Podemos hacer lo mismo al otro lado para poder practicar un poco el método Rayleigh y el ritmo. El método Rayleigh de 3/4 en este caso. No hemos hecho el paso a paso de cómo hacer el método Rayleigh de 3/4, pero ya al conocer el método Rayleigh frontal, el método de 3/4 no sería complejo, aunque sí es un poco más complejo por el tema de la perspectiva. De hecho, en este dibujo lo vamos a notar por el ángulo de los ojos. Entonces los ojos están así, con ese ángulo. La nariz también tiene un ángulo. La boca también está en ángulo. Entonces tenemos que tratar de que todo quede bien proporcionado. Ahí tenemos la línea de los ojos. Si comparamos la línea de los ojos, debería estar, como dijimos, en el medio. Deberíamos hacerlo con el lápiz, pero para que veamos y comparemos si todo anda bien. Ya, ahí. Pues acá arriba llega hasta ahí. Así que restamos un poquito el círculo. Esa es más o menos la esfera de la cabeza, que luego la vamos a seguir chequeando, ¿ok?
Entonces tenemos la nariz, está desarrollada más o menos, un boceto. Y ahora vemos dónde está el ojo, dónde se encuentra el ojo, el lagrimal, con respecto al otro lagrimal. Entonces la separación que tenemos acá es mucho más amplia, no es la misma que tienen los cánones que nosotros hemos revisado anteriormente. Entonces, para por ejemplo revisar la línea del ojo, está justo en esta línea. O sea, si trazamos una línea recta, el ojo llega hasta ahí, llega en ese sector, y la separación al otro ojo es ahí, y más o menos ahí llega el ojo. Entonces, si vemos la separación, nos falta harto. Ya, vamos a decir que llega hasta ahí más o menos el otro ojo. El bigote es importante porque también le da el parecido, son rasgos, bueno, el vello facial, entonces lo podemos marcar, no con detalle. Y acá, por ejemplo, nos damos cuenta de que la distancia que hay desde ahí hasta ahí, también la podemos calcular, es menor, ¿ya? Por ejemplo, podemos calcularla con así. Ahí, por ejemplo, debería estar por ahí la distancia del mentón. Esta distancia de aquí a ahí no era tan amplia, entonces la disminuimos. Todas esas correcciones obviamente nos ayudan cuando estamos dibujando, y las podemos ir haciendo mientras vamos dibujando o cuando desarrollamos el chequeo. Entonces aquí estamos desarrollando ya la boca. Vamos a entender un poco los músculos que hay acá en el sector de la boca. Por ejemplo, acá está el músculo depresor de la boca, hay un músculo aquí, que es el que da esta elevación de abajo, el músculo depresor del labio inferior, y sobre el depresor del labio inferior está el músculo del ángulo de la boca. ¿Ya? Eso es para poder hacer un pequeño estudio. Y acá abajo, como saben, con el método Rayleigh desarrollamos esa esfera que está acá abajo. ¿Ya? Entonces ya más o menos tenemos desarrollado el sector de abajo, no hemos hecho sombras, solamente hemos desarrollado líneas. Sector de abajo, ¿ya? La línea de acá, nosotros entendemos que esto aquí va así, y entonces estábamos calculando los ojos. Nosotros podríamos hacer el círculo acá, y se van a dar cuenta que nos va a servir mucho estos círculos del método Rayleigh. Desde acá vamos a calcular todo acá, que es entendimiento del cigamorro, y con el entendimiento del cigamorro está también el pómulo. Si se dan cuenta, ya tenemos el círculo de la frente, que nos ayuda a entender los planos de la frente, y bueno, las cejas las vamos a dejar desde aquí. Por ejemplo, vamos a trabajar de esta manera el entendimiento de la frente, luego así tenemos estas líneas de los temporales, ¿ya? Y ya con esas líneas estoy viendo un leve parecido, o sea, bastante parecido. Entonces vamos a comenzar a hacer algunos rasgos que necesito, obviamente, de los ojos. La forma del ojo es como un pájaro. Este tipo de abstracciones que yo hago cuando les digo que la forma del ojo parece como un pájaro, es para no verlo como si fuera un ojo cuando estoy dibujando,
sino que si lo veo como un pájaro, trato de dibujar ese pájaro en el dibujo y olvido que estoy dibujando un ojo. Entonces de esa manera puedo encontrar mejor la forma. O sea, ahí estoy dibujando el pájaro. Voy a borrar un poquito de líneas para que no quede tan sucio. La economía de la línea es muy importante. Ahí, aquí estoy dibujando el pájaro ya. Okay. Esa es la forma del ojo. Y en vez de dibujar el círculo, de centrarme en el círculo del iris, trato de centrarme en la esclera, cómo es la esclera. Y de esta manera. Trato de ver la esclera acá, voy a agrandarla. Ahí. Y solamente con tratar de dibujar de esta manera, o sea, como una forma. Acá, por ejemplo, tengo el círculo. Más o menos así. ¿Ya? Entonces acá se ve bastante amplio solamente viendo el detalle. Luego la separación de la ceja, más o menos es un poco más separado acá. La línea va hacia abajo. Trato de hacer la forma que tiene el ojo. Y se dan cuenta que ya solamente tratando de hacer la forma se va apareciendo un poco. Ahora voy a ir al otro ojo. La separación es muy importante porque tengo que verificar luego algunas medidas. Este ojo vamos a ver luego si quedó bien. Pero este ojo, por ejemplo, yo lo puedo medir hacia acá. Y si tiene, como este ojo debería ser más grande, ese ojo debería llegar hasta el otro lado. Entonces ahí debería empezar el otro ojo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo acá. Dibujar el ojo sin dibujar el ojo sería abstraerme de lo que estoy dibujando. Entonces pienso que esto es, no sé, puede ser un croissant, ahí, dibujando un croissant. Ya, voy a mentalizar en que estoy dibujando un croissant. Este es un croissant, no es un ojo, es un croissant, no es un ojo. Para hacer la forma mucho más exacta. Pero tengo que fijarme acá algo. Que, por ejemplo, el ancho de los ojos al estar en perspectiva puede cambiar. Bueno, acá estoy agregando un poco de sombra, pero el ojo debería llegar hasta ahí. Y claro, es más pequeño, ¿okay? Pero recordemos entonces ya la sombra, este cachito que está acá, ese cachito que está ahí. Si nosotros lo comparamos con el otro, ya es muy importante que sea de la misma posición donde mida. Si es más pequeño, entonces tengo que tratar de que el ojo me quede más pequeño. Perfecto, o sea, está más pequeño, ya no está tan mal. Después acá, por ejemplo, tengo el ojo más pequeño, tengo esta forma acá. Como hice el círculo anteriormente, de manera de boceto, esfera del globo ocular. Aquí es más angosto, el sector de acá. ¿Ya? Y aquí aparece la oreja. Y si yo trazo una línea aquí, la oreja debería aparecer aquí. ¿Ya? Estas son líneas imaginarias que me ayudan, ¿ok? Entonces ya voy viendo un leve parecido. Solamente con líneas, ya no con sombra aún. Que la sombra sin duda es lo que le da donde yo trabajo el parecido mucho más. O sea, me voy a los detalles. Pero solamente con líneas y con el método Rayleigh ya tengo
bastante avanzado. De hecho no le he hecho ni siquiera la barba y ya creo que se parece bastante. En esta etapa es cuando yo comienzo a desarrollar las comparaciones, ¿ya? Para ver si qué tan bien o qué tan mal ando. Entonces, por ejemplo, la ceja de acá no está terminada. La ceja, comparo las dos cejas. La ceja llega acá y esta ceja de acá, aquí por ejemplo, esta ceja como que quedó muy arriba, entonces la bajo un poco. Y acá va la otra ceja. Y si yo uno la oreja con el punto de acá, debería estar ahí la ceja. Y si yo trazo ahí, ahí. O sea, comparo puntos. Es muy importante comparar algunos puntos. Entonces ahí veo la elevación de la ceja. Ahí las líneas del método Rayleigh. Muy importante para entender ahí el volumen. Y esta línea debería ir ahí, la otra ahí. Todo como un entendimiento del volumen, ¿ya? Y bueno, faltan las gafas, ¿ya? Que están acá arriba, que llegan al tercio de acá más o menos. Están así. Y bueno, justo llega el sector aquí, más o menos. La hoja de acá. Esta etapa del desarrollo de la estructura de nuestro dibujo es muy importante, ya que si tenemos errores los podemos fácilmente borrar. Cuando no borramos, o sea, cuando no encontramos el error y comenzamos a sombrear, ya quedó, no hay vuelta atrás. Es muy difícil luego tratar de eliminar los errores. Muchas gracias por haber visto este video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que así YouTube te avise cuando estoy subiendo más contenido como este. Recuerda siempre, dibuja, borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentarlo. Si quieres ver más contenido, te voy a dejar este videito por acá y te puedes suscribir acá. Nos vemos. Chao, chao.